Buenos días, mi nombre es Sandra Castro, tutor, compañeros. El día de hoy les presento el riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es la posibilidad, o se refiere a la posibilidad de que el auditor emita una opinión incorrecta sobre los estados financieros de una entidad. Este riesgo surge debido a diversas problemáticas que se pueden incluir, primero que todo, como riesgo de control, que está relacionado con la posibilidad de que los controles internos de dicha organización no funcionen adecuadamente, lo que conlleva a errores significativos en estos estados financieros. Encontramos también el riesgo de detención. Se refiere a la posibilidad de que el auditor no detecte estos errores materiales en los estados financieros que incluso existen. Esto puede ocurrir debido a limitaciones inherentes en los métodos de auditoría seleccionados o al juicio profesional del auditor. Como tercer riesgo encontramos el riesgo inherente, derivado de las características propias de dicha entidad con la naturaleza de sus operaciones y el entorno regulatorio, la complejidad de las transacciones, entre otros factores, y algunas entidades pueden tener riesgos inherentes más altos que otras. También podemos encontrar el riesgo de fraude, que es la posibilidad de que haya fraudes perpetrados por la dirección o los empleados de dicha entidad. Y podemos encontrar el riesgo de juicio, que está relacionado con la interpretación y el juicio profesional del auditor al evaluar las políticas contables y estimaciones y revelaciones de dicha organización. Estos son los riesgos que podemos encontrar al momento de que un auditor no refiera los estados financieros correctamente de dicha organización. Paso a darles la presentación a mis compañeros con los siguientes riesgos de auditoría. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniela Alejandra Torres Ávila y les vengo a hablar sobre el riesgo de detención. ¿Qué es el riesgo de detención? Es la posibilidad de que un auditor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniela Alejandra Torres Ávila y les vengo a hablar sobre el riesgo de detención. ¿Qué es el riesgo de detención? Es la posibilidad de que un auditor no detecte al 100% los errores que puede encontrar en una auditoría, y esto puede llevar a concluir inadecuadamente los estados financieros examinados. ¿Qué se puede hacer para bajar este riesgo de detención? Primero, saber qué riesgos se pueden presentar en una auditoría y qué procedimientos se deben hacer. Una forma de minimizar los riesgos son las siguientes. Eh, se puede se puede determinar procedimientos analíticos y sustantivos que se le aplican en la ejecución de la auditoría sean los adecuados para la entidad. Examinar que el tamaño de la muestra sea el apropiado, teniendo en cuenta lo conveniente de usar en un muestreo estadístico que brinda el porcentaje de seguridad. Verificar qué controles estén funcionando, determinar el alcance de los procedimientos sustantivos para asegurarse de la información examinada es suficiente para concluir sobre la razonabilidad del saldo de cuenta, transición o relevancia. También otra forma es saber hasta qué porcentaje se puede tener este riesgo, ya que siempre se va a presentar en tu auditoría esta cantidad. Entonces siempre se debe tener hasta el porcentaje máximo que se puede tener en una auditoría, como para que sea, pues que sea fidedigna esa auditoría que se realizó. Este riesgo también es un riesgo de auditoría y hace parte con el riesgo inherente y el riesgo de control. Ya mis demás compañeros hablarán de estos riesgos. Muchas gracias por su atención. Compañeros, tutores, apreciados compañeros, el día de hoy vengo a hablar de riesgo inherente. Mi nombre es Jefferson Piñeros Cruz y el tema que me tocó fue riesgo inherente. Cuando hablamos de riesgo inherente, estamos hablando de esa susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacción a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa individualmente, o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados con este mismo tema.
de riesgo inherente lo podemos dividir en dos fases, se puede hablar en dos fases, que es el nivel de estados financieros como primera fase, donde se habla de la integridad de la administración, cómo está compuesta, la naturaleza del negocio de la empresa, a qué se dedica, eh, los factores que afectan la empresa, por ejemplo, problemas en la administración, eh, demás comportamientos que de cierta manera pueden ver afectado la producción de la misma. Son factores que afectan dicha producción. El otro nivel es el nivel de saldos de cuentas y transacciones, que podemos verlo reflejado en las cuentas de los estados financieros, o sea, pueden ser susceptibles, cuando hablamos de las cuentas de los estados financieros, pueden ser susceptibles a representaciones erróneas. Por ejemplo, cuotas que requieren de ajustes en el periodo anterior o que implican un alto grado de estimación. También tenemos la complejidad de las transacciones y la susceptibilidad de los activos o pérdidas. Estoy hablando en el nivel de saldos de cuentas y de las transacciones. Entonces ahí les dejo, riesgo inherente. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Elmer Giovanni Martínez Silva. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el riesgo de control. En esta presentación vamos a abordar el contexto del riesgo de control en el contexto de la contabilidad y las empresas. Exploraremos su definición, características y impacto potencial en la información financiera y estrategias para mitigarlo. El objetivo es comprender cómo es el riesgo de control que puede afectar la contabilidad de la información financiera y cómo implementar medidas efectivas para controlarlo en el ámbito empresarial. Existen varios términos de riesgo de control, como por ejemplo tenemos el riesgo de control interno, riesgo de control de la auditoría, riesgo de control y mitigación y riesgo de control de auditoría financiera. Fortalecimiento de los controles internos. Debemos implementar de controles adicionales donde se identifiquen las brechas, automatización de controles para reducir todo tipo de error. Monitoreo continuo de evaluación, capacitación y conciencia, adaptación de marcos de trabajo normativas, evaluación de controles existentes. Vamos a comprender cuáles son los controles internos actuales para la información financiera, análisis de brechas y vulnerabilidades, entornos de control y cultura de organización. Revisión de incidentes pasados. Esto es muy importante, pues obviamente haciendo pues a profundidad analizar el historial de una empresa. Eso también nos permite pues identificar y no volver a caer en un error de riesgo de control. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mario Urbano y voy a hablar sobre los sistemas de contabilidad y control interno, componentes fundamentales para la gestión empresarial. Primero, los sistemas de contabilidad son procesos, procedimientos y registros utilizados para recopilar, clasificar, resumir y presentar información financiera. Su función principal es asegurar que las transacciones financieras se registren de manera precisa y oportuna. Los componentes principales incluyen registros contables como libros diarios y mayores, procesos contables que guían la recopilación de datos, políticas contables basadas en normas y principios y software de contabilidad que automatiza muchas de estas tareas. Las funciones claves de los sistemas de contabilidad son el registro de transacciones con precisión, la generación de informes financieros confiables y el cumplimiento de las normativas vigentes y contables. Estos elementos permiten una toma de decisiones informada y una planificación financiera efectiva. Ahora hablemos de los sistemas de control interno.
Estos sistemas consisten en políticas, procedimientos y actividades diseñadas para asegurar que la organización logre sus objetivos de manera eficaz y eficiente, garantizando la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Sus componentes principales incluyen el entorno de control, que abarca la cultura organizacional y el compromiso de la alta dirección, la evaluación de riesgos para identificar y analizar posibles problemas, actividades de control como la segregación de funciones y autorizaciones, la información y comunicación efectiva dentro de la organización y el monitoreo constante de estos controles. Las funciones principales de los controles internos son la prevención y detención de fraudes y errores, la protección de los activos de la empresa, la mejora de la eficiencia operativa y el aseguramiento del cumplimiento normativo. Finalmente, es importante entender que los sistemas de contabilidad y control interno están interrelacionados. Un sistema de contabilidad efectivo depende de controles internos sólidos para asegurar la precisión y confiabilidad de la información. A su vez, los controles internos se apoyan en la información proporcionada por los registros contables para evaluar y mejorar continuamente.